Empezamos esta historia al lado de un valle. La heroína Clara Barton y el sabio Edward Harwood, esos eran los nombres de quienes derrotaron al rey demonio. Ella era la héroe, la compañera que había acompañado a Arbel todo ese tiempo, la única persona a la que amaba. A pesar de haber salvado al mundo, a pesar de derrotar al rey demonio, los tenían allí encadenados. El sacerdote con furia grita que ellos estaban corruptos, que se convertirían en los siguientes reyes demonio, por eso los condenaba a muerte. Mientras decía esto, la gente los apedreaban. Arbel parecía ser el único que se resistía. Eso era mentira, ellos no habían hecho nada malo, lo único que habían hecho era derrotar al rey demonio. A pesar de sus réplicas al pueblo, nadie hizo nada para ayudarlos. Si tan solo pudiera quitarse esos grilletes, le impedían usar sus hechizos. La esperanza en ser reconocidos como inocentes se esfumó de Arbel cuando aquel que los había nombrado héroes, en ese momento, los maldecía como escoria. Arbel le grita a Claire que tenían que escapar, pero la heroína ya había tomado su decisión. Si la paz se pudiera lograr con su sacrificio, ella con gusto se sacrificaría por el mundo. Si Arbel en verdad quisiese escapar, lo podría haber hecho al momento de intentar apresarlos. La gente allí les temían a los sujetos que habían derrotado al señor demonio. Si Arbel escapaba no tendrían prisa por ir a capturarlo, pero Arbel tan solo quería seguir viviendo al lado de ella. Claire le pide perdón por haberlo involucrado y, en última instancia, le da las gracias por estar a su lado. Y con lágrimas en los ojos, Arbel es atravesado por una lanza en el corazón. Seguido de esto, la heroína también es atravesada. Con furia en los ojos, Arbel se volteó, viendo las risas de la gente a las que una vez protegió. ¿Era eso lo que la heroína quería? ¿Esa clase de mundo? No contento con esto, el rey ordenó disparar flechas para terminar de matarlos. En ese momento, Arbel presenció la verdadera esencia del mundo, su maldad, junto con su extraña forma de amar. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto tiempo había llorado sujetando su cuerpo que poco a poco se descomponía? Arbel no podía saberlo. Él se había transformado en muerto viviente. Por alguna razón mantenía un extraordinario rencor, no había forma de que se quedara como un cadáver silencioso, se negaba a desaparecer de esa forma. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué sostenía el esquelético cadáver de su primera novia en sus brazos? Mientras se iba haciendo pregunta tras pregunta, respondiéndose a sí mismo para no volverse loco, tuvo una epifanía. Ella no había cometido ningún error, eso significaba que el mundo estaba podrido, sus intenciones fueron buenas pero sus métodos fueron incorrectos. No había forma de que un corazón tan amable, que tan solo anhelaba la paz estuviera equivocado. Mientras se contradecía, Arbel decidió seguir la voluntad de su amada. Ella estuvo en lo correcto, pero también en lo incorrecto, cometió un error dejándose llevar por las palabras de las personas. Él haría que el mundo conociera la verdadera paz, repararía ese mundo. Eliminaría a la escoria pero luego de eso, tendría que hacer algo más. El miasma del valle parecía no tener fin, era dañino para todos los seres vivos, pero los muertos vivientes más poderosos acumulaban mucho miasma. Arbel extendió sus brazos y abrazó el miasma. El miasma venía junto al dolor de las personas, sus memorias y experiencias. Eso era más de lo que un individuo podía tolerar. Ese dolor, si estuviera en su cuerpo humano ya habría colapsado. Así se sentía el miasma, después de absorber un poco no podía sentir ni sus dedos, ni sus piernas, seguía sufriendo mientras ni siquiera podía mover su boca para gritar. Todo era por su venganza y, por la paz que tanto anheló su amada, no iba a colapsar allí. Así, y tras mucho tiempo, Arbel consumió todo el miasma del Valle de la Muerte. Sentía el poder, el caos emanar de su cuerpo, sin duda superaba el poder del rey demonio que una vez derrotó. Al mismo tiempo, también aprendió a usar su poder,
los cadáveres que abundaban en ese valle los había convertido en su ejército, pero, por alguna razón, su amada no pudo moverse como los demás, así que Arbel la envolvió cuidadosamente en su ropa y la cargó a sus espaldas. Los primeros en pagar serían los que la brindaron la muerte, construiría un mundo donde los justos no sufrieran. Al salir del valle, Arbel fue visto por los guardias que custodiaban el valle. Ese era el lugar donde fueron ejecutados mientras los ciudadanos celebraban. Arbel agarró a un guardia por el cuello, le infuso de miasma y lo lanzó lejos. Los guardias intentaron dispararle flechas, pero estas pasaron entre sus huesos. En eso, el guarda al que acababa de lanzar, se levantó y mordió a su compañero. Así era como funcionaba. La gente que no tenía el poder para soportarlo, se convertían en ghouls al ser imbuidos en miasma. Los soldados podrían ser más fuertes individualmente, pero los esqueletos los superaban en número. En un solo parpadeo, un río de huesos blancos invadió el lugar. Antes de que lo supiera, tenía más que solo esqueletos del Valle de la Muerte. A su ejército también se les unió los soldados que se convertían en ghouls. La horda de no muertos se dirigían directamente al castillo del rey. Mientras tanto, un soldado reporta de que la fortaleza del Valle de la Muerte dejó de responder. El rey ordenó inmediatamente que todos los hechiceros con atributo de santo acudieran a la defensa de la ciudad. Al llegar a la ciudad, Arbel inmediatamente es recibido con un centenar de flechas de parte de los arqueros apostados en la cima de la muralla. Era una buena estrategia contra esqueletos normales, pero claramente le estaban subestimando. Los arqueros atacaron, pero los hechiceros detrás de ellos no lo hicieron. Él les mostraría lo que realmente era. Arbel lanza un hechizo que destruye la puerta de la muralla. Comparado con el poder que tenía cuando estaba vivo, él definitivamente se había vuelto más poderoso, pero esa cantidad de poder era demasiado. Los adultos huían, los niños morían, la gente se peleaban. ¿Era a esa gente a los que ella intentó proteger? Esa gente que felizmente los humillaron y mataron, ellos no sabían nada. Anteriormente los acusaron de demonios, pues, él ahora se había convertido exactamente en lo que ellos querían. Los soldados esa vez iban serios, la punta de sus flechas estaba imbuida con magia santa. Estos destruyeron el cuerpo de Arbel, pero el miasma rápidamente apoderó el cuerpo de otro esqueleto. Arbel lo tenía calculado, todos los esqueletos detrás de él tenían una parte de su magia con ellos. Mientras tuviera muertos vivientes como subordinados, no serían capaces de destruirlo. Los soldados cierran el puente que conecta con el castillo, pero sus esfuerzos eran inútiles, él era de otra liga. Con una ola de no muertos, Arbel avanza hacia el castillo. Él había estado allí muchas veces, estaba familiarizado con la estructura. Con una habilidad, Arbel ve la ubicación del rey. Él estaba en el mismo lugar desde que empezó el ataque. Al parecer, confiaba en que su ejército lo defendiera. La habitación del rey estaba protegida por varias barreras superpuestas. No solo eso, también le habían aplicado una maldición. Cualquiera que tocara la puerta sin permiso, recibiría la maldición. Era muy inteligente, pero no suficiente para el poder que había adquirido. Arbel abre la puerta de la habitación del rey, viéndolo sorprendido. El rey había envejecido bastante. Este le pregunta que cuál era la meta de Arbel, pero Arbel, con una mirada tenebrosa, le pregunta al rey si no le sonaba el nombre de Edward Harwood.